Ya. Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy día tenemos ya una de nuestras últimas sesiones del curso anual de salud pública en su cuarta versión del Colegio Médico Regional Valparaíso. Y hoy día tenemos el honor de contar con la exposición del doctor Jaime Zapac Muñoz de la Peña. Él es médico cirujano de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Medicina de la misma escuela. Su formación de posgrado tiene una extensa formación en posgrado, ¿cierto? Como especialista en medicina familiar, mención adulto de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También tiene un máster en salud pública of Public Health, ¿cierto? De Harvard School of Public Health de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. También tiene un PhD, un doctorado, ¿cierto? En Public Health Science de la Universidad de Toronto, Canadá, y tiene actualmente diversas actividades, tanto docentes asistenciales como de investigación. Ya es actualmente el director del Magíster en Salud Pública de la Universidad Católica, encargado de investigación del Departamento de Medicina Familiar de la misma universidad, profesor de muchos módulos y cursos de salud en el pregrado como en el posgrado. En investigación es miembro del grupo de estudios G2 y G3 de Fondesit, de CONICIT. Entre el 2016 y el 2019 fue investigador principal de estigma hacia personas con enfermedad mental, entre otros profesionales de la atención primaria, tema que hoy día nos va a tratar. Ha hecho más de un Fondesit, FONIS, FONDEF, IDEA, ¿cierto? Como investigador principal. Y obviamente hoy día nos va a hablar de la salud mental, la atención primaria, estigma y otras de las investigaciones que él ha realizado. Además, un excelente colega, así que nosotros estamos orgullosos de tenerlos acá en esta clase para ustedes. Se mandaron ya las lecturas complementarias, así que ojalá las puedan haber leído para que sea una grata conversación y discusión. Por el chat, si tienen preguntas las pueden ir haciendo, también entre medio, la clase hoy día el doctor quizás la va a hacer en dos partes, entonces vamos a hacer una ronda de preguntas, después la otra y vamos viendo, y sin más, los dejo entonces con el doctor Jaime Zapac. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes ya a todas y todos. Gracias por invitarme y por estar aquí participando. Sí, sabemos que igual los viernes, al final del día, estamos quizás todos un poquito cansados, entonces significa que realmente tienen entusiasmo en participar. Y, y bien, pues, agradecer también la presentación. Hay algunas cosas que yo ya, por ejemplo, ahora yo ya no estoy a cargo o sea, ya no estoy participando en el grupo G2, G3, eso terminé hace un tiempo, ni estoy a cargo de investigación en medicina familiar porque eran muchas actividades y como decía Lorna, ahora estoy trabajando más fuerte también en investigación en el Fondesit de estigma y salud mental y en el área de los magísteres en salud pública que también nos toca participar. Así que lo que nos pidieron hoy día fue tratar de hacer una síntesis de una perspectiva de la salud mental en Chile, que inicialmente el foco estaba en la epidemiología y mi idea también por la experiencia que traigo y porque además creo que es fundamental es darle este foco en atención primaria. Así que como muy bien decía la doctora Lorna, voy a presentar la primera parte, después hacemos algunas preguntas y seguimos con un segundo componente. Bueno, los objetivos de la sesión de hoy esencialmente es que podamos reflexionar sobre la relevancia de la salud mental en el perfil epidemiológico y sus implicancias para los sistemas de salud en Chile o para el sistema de salud en Chile, discutir sobre el rol de la atención primaria en el abordaje de la salud mental, siempre pensando en el sistema de salud en su conjunto y en la comunidad, y finalmente revisar algunos aportes de la investigación que pueden contribuir a avanzar en este desarrollo de la salud mental en la atención primaria. Específicamente, les voy a hablar de una experiencia de evaluación de implementación y también de lo que estamos investigando en el ámbito de estigma. Voy a ir rápido en general, después entiendo que se quedarán con la posibilidad de volver a la presentación, los que tengan dudas o consultar, pero la idea es poder tener espacio para que haya algo más interactivo. Así que por eso voy a tratar de ir rápido en la presentación misma y después cuando hacemos el descanso, probablemente como
20 para las 7 poder hacer el espacio para preguntas. Después vemos si seguimos directo o hacemos 5 minutos de descanso y volvemos a la última parte, pensando en no extendernos tanto. Bueno, como probablemente los que están y las que están aquí sabemos, la salud mental representa un reto prioritario para la salud pública, y eso simplemente uno se da cuenta al mirar cuál es la carga de enfermedad que está representada por los problemas de salud mental, consumo de sustancias psicoactivas, y también si queremos incluir los trastornos neurodegenerativos. Sin embargo, existe una brecha de tratamiento muy importante, y eso significa que muchas personas simplemente no acceden o acceden tardíamente a tratamiento. Es importante también recordar que personas como cualquiera de nosotros en algún momento podemos enfrentar no solo una condición de salud mental, sino que más de una, o podría haber, por ejemplo, una conjunción de un consumo de sustancias como el tabaco, cannabis o alguna otra sustancia como la pasta, por ejemplo, y estar uno además enfrentando una depresión o un trastorno bipolar, entre otras posibilidades. Importante el abordaje que necesitamos tener es más integral que centrarnos en una condición o patología, sino que es la persona que tiene una constelación de síntomas, de historia, que hoy se expresa a través de una condición que requiere apoyo. Y eso también significa trabajar la salud integral con la incorporación en ella de la salud mental, más que decir, bueno, esta persona es de salud mental y este otro no. En realidad todos somos personas que podemos enfermar y también que buscamos un mejor bienestar en lo biológico, psicológico y social. Entonces, la integración de la salud mental, incluso también de los servicios de adicciones, en algún sentido se han ido incorporando a la salud de atención primaria como una necesidad de transformación de los sistemas. Un poco porque tiene un sentido, como vamos a ver, filosófico detrás, pero también a veces porque el nivel de atención secundario, terciario, simplemente no da abasto para poder dar respuesta a esta gran necesidad que existe en nuestra población. Podemos decir que en América Latina hay un proceso en marcha de ir avanzando en estos servicios colaborativos de salud mental en atención primaria, pero en el caso chileno en particular tenemos, yo creo, elementos importantes para estar contentos y contentas de lo que se ha avanzado, pero también desafíos respecto a las brechas que siguen hacia adelante. Datos mundiales, datos de América Latina existen. En Chile tenemos también de la Encuesta Nacional de Salud y otros, lamentablemente, y hace poco tuvimos una visita internacional la semana pasada y llegamos a la conclusión que datos epidemiológicos muy nuevos ya no tenemos, se han ido quedando un poquito atrás, y algunos estudios más bien parciales nos ayudan a tener la imagen más completa. De todas maneras, para los quienes tengan interés, siempre aparecen estos documentos, en este caso la OPS, Carga de los Trastornos Mentales en la Región de las Américas, 2018, pueden ver diversos países, pero también el denominado Atlas de Salud Mental, que habla de los servicios. Entonces, siempre desde la perspectiva epidemiológica es importante entender qué está pasando, cómo se distribuyen las condiciones, cómo evolucionan, cuáles son las prevalencias, las incidencias, si es que cambia esto, por ejemplo, frente a una situación como el COVID, pero al mismo tiempo tenemos que tener el correlato de la respuesta que en este caso se explicita en el denominado Atlas de Salud Mental, son documentos que se van actualizando, ¿ya? Pero si juntamos el problema de salud pública que representa estos problemas o condiciones de salud mental y lo contrastamos con los servicios, en el mundo, en América Latina y en Chile estamos en déficit. Importante tener clara la definición amplia de la salud mental, que más o menos se la imaginan como un estado de bienestar, en el cual todas y todos tenemos la posibilidad de lograr un desarrollo de nuestras habilidades, lidiar con los estreses normales de la vida, pero también podemos trabajar productiva y fructíficamente y realizar una contribución a la comunidad. Entonces, cuando ese equilibrio ya no está, entonces hablamos de alguna alteración a la salud mental, eventualmente un trastorno. Y ahí se van a encontrar con organizaciones de usuarios y usuarias que muchas veces no les gusta el concepto de trastorno o de patologizar las condiciones de salud mental. Desde la perspectiva personal, en realidad estoy bien abierto en ese sentido. Creo que el diagnóstico más bien podría utilizarse como para facilitar el trabajo
terapéutico, para entendernos en un lenguaje común entre las personas que estamos en esto, pero no se trata de poner una etiqueta a la persona, sino que cualquiera de nosotros en algún momento va enfrentando esto y por tanto, si queremos avanzar en salud, como salió este eslogan reconocido, no podemos hacerlo sin la salud mental. Para ser un poquito más concreto, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes tiene un, comillas, trastorno mental. La depresión es la causa, una de las causas más importantes de discapacidad. Cerca de la mitad de los trastornos mentales comienza antes de los 14. Una persona se suicida y hoy día probablemente están al tanto en un día especial de conmemoración respecto a lo que significa el suicidio como un problema de desarrollo de la sociedad y un problema también de salud pública, entendiendo que una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. Las personas con trastornos mentales severos mueren entre 10 a 20 años antes que la población general, y eso no es tanto por su condición exclusivamente mental, sino por una serie de otros factores, incluyendo muchas veces el descuido que hay en la calidad de atención por condiciones físicas o también por los propios efectos secundarios a veces que los fármacos pueden tener en las personas. Por lo tanto, creo que en datos podemos estudiar y podríamos estar todo el día conversando, pero me imagino que ya con esto nos convencimos que estamos frente a un gran problema de salud pública y que también afecta a niños, niñas y adolescentes. No es solo un problema de adultos y adultas como muchas veces orientamos la provisión de los servicios, y afortunadamente cada vez hay más preocupación de llegar antes y de cubrir también a niñas, niños y adolescentes que lo requieren. Porque al final, siempre me gusta llevar un poco esto a las personas, no son las personas con problemas de salud mental, somos cualquiera de nosotros y nosotras que estamos aquí hoy día conversando, quienes podemos en algún minuto estar frente a una condición de salud mental. Y si quieren, simplemente piensen en ustedes mismos y su historia, piensen en sus familiares, sus parejas, sus amigas, amigos, sus padres, sus hermanos. Probablemente nos va a costar mucho que rápidamente se acuerden de alguien que ha vivido, ha sufrido lo que significa un problema de salud mental, y obviamente que no necesitan más ejemplos para entender el impacto que tiene esto en la salud y en la calidad de vida de nosotros. Y esto en todos los niveles. Por ejemplo, Carolina, una mujer de 35 años que consulta por estar desanimada, 2 meses lleva con este cuadro, ¿cierto? De una disforia. Julio tiene 16 años, la mamá lo lleva al centro de atención primaria por alucinaciones auditivas, probablemente iniciando un primer brote de un cuadro psicótico. O Pedro, de 15 años, que presenta una gripe, entre comillas, y es usuario frecuente de pasta base de cocaína y se encuentra en ese momento consultando simplemente por sus síntomas respiratorios, y quizá estaba ahí la oportunidad de ayudar a Pedro a que el curso de vida que tuviese en relación al consumo fuese distinto. Pero ¿qué pasa con las personas mayores, 90 años, José, que tiene una demencia, que vive con su cuidador o cuidadora, y en ese momento lo trae una sobrina al detectarse contusiones? A lo mejor José se cayó, a lo mejor fue golpeado, está sufriendo maltrato. ¿Qué pasó? Y ahí tenemos que estar como equipo de salud disponibles para buscar qué hacer. O un caso clásico, en los que trabajan en la estrategia de multimorbilidad, habrán visto muchas personas como Rosa, de 55 años, que tiene una diabetes, una hipertensión arterial, pero que adicional a eso viene con sus síntomas ansiosos muy intensos, que no la dejan dormir, que la hacen sentirse inquieta, muy desconcentrada, y necesita también ayuda. Y son personas reales, ¿cierto? También como podría ser Alicia, que tiene 1 año de edad y que es sana. ¿Por qué ponemos este caso? Y me gusta ponerlo para provocarles un poco, porque en el fondo también la salud mental, como la palabra lo dice, habla del bienestar, habla de adelantarnos a los problemas y no solamente de tratar los problemas como si fueran condiciones aisladas. Hay un continuo de vida desde nuestro origen hasta que vamos haciéndonos mayores, como nos está pasando día a día, donde podemos estar enfrentando esto. Y en este esquema, que parece complicado, pero que no es tanto, pueden ver, solamente recordarles que existen algunos determinantes de la salud que curiosamente también afectan la salud mental, los biológicos genéticos. Podemos tener una carga genética más fuerte para tener, por ejemplo, una esquizofrenia o un trastorno bipolar. Podemos a lo mejor también tener un ambiente físico que no nos acompaña, o estar en un contexto, por ejemplo, de guerra, o en un ambiente contaminado que nos afecta la calidad de vida, y podemos estar más proclives a tener en algún momento
un mayor riesgo de problemas de salud mental, o también podemos tener determinantes sociales que estén asociados, por ejemplo, a situaciones de violencia, puede ser también un problema de vivienda, de nivel socioeconómico, de discriminación de distinto tipo, etcétera, etcétera. Entonces, esta conjunción de elementos biológicos, sociales y físicos nos va a implicar un cierto curso de nuestro problema de salud mental, pero existe un cuarto grupo de determinantes que es el sistema de salud, y en este caso, en salud mental, tenemos que hablar de los servicios de apoyo, los servicios sociales como una red de apoyo que pueden funcionar bien o no tan bien o mal, y también eso va a significar uno de los determinantes de cómo todos estos factores de riesgo, protectores que tenemos, los determinantes, se conjugan para que exista una mayor probabilidad o menor de consumir sustancias, de tener síntomas de salud mental, y finalmente las consecuencias que pueden llevar a tener un cuadro específico o denominado en jerga médica un trastorno. Y eso, por supuesto, como pueden ver aquí arriba, tiene un impacto en la salud, en la calidad de vida, pero también en la justicia social y en el desarrollo de nuestros pueblos, en el desarrollo de los países. ¿Ya? Y por lo tanto hay que pensar, bueno, desde dónde podemos ir influyendo. Algunos de ustedes quizá quieren influir desde los determinantes sociales, otros quizá, no sé, alguien que le interese mucho el tema de la genética, está pensando de repente en terapia génica o en avanzar y detectar casos de mayor riesgo, etcétera, etcétera. Pero también muchas veces ya llegamos a los cuadros y necesitamos tener un tratamiento. Y ahí al centro está el estigma y la discriminación, que a veces es tan o más importante que el propio problema de salud. Últimamente estoy incluyendo esta perspectiva de curso de vida, que simplemente lo que quiere es marcar que lo que va ocurriendo en nuestra historia, en nuestra primera infancia, después en nuestra adolescencia, en nuestros lugares de trabajo, o también en nuestras situaciones de desempleo, todo va influyendo en cómo nos va marcando la vida para tener una cierta trayectoria, ¿cierto? O para poder enfrentar mejor o peor una cierta condición que a veces tenía un peso genético fuerte desde el principio. Y por lo mismo, ya estamos, por lo menos en mi caso, ya soy un adulto, no puedo hacer mucho respecto a lo que pasó ya en mi infancia o no pasó, pero todavía puedo hacer algo respecto a los próximos años que tengo hacia adelante, lo que me pasa hoy, pensando en cómo después voy a llegar a ser un adulto mayor o una persona mayor, mejor dicho, ojalá con una mejor salud mental. Así que pensando en eso, pensando en los que también están cerca de niños, niñas y adolescentes, cómo a veces también podemos influir positivo o negativamente. Una imagen corta respecto al impacto de COVID. Las sociedades somos dinámicas, estamos expuestos a miles de cosas ahora al COVID, y todo esto ha tenido un impacto muy fuerte, ya no solamente en la parte física. De hecho, se publicó ahora hace poquito también un Atlas General de Salud de OMS, y identifica que el año 2020 habría habido 4,5 millones de muertes adicionales a lo que se hubiese esperado sin COVID. Pero COVID no solamente deja secuelas en muerte y física, sino que deja muchas secuelas también en nuestra salud mental. Ahora, muy breve, los servicios de salud mental en América Latina, que estamos hablando ahora de la respuesta, van evolucionando, ¿cierto? Y el enfoque en general en el mundo, y especialmente en América Latina, ha sido desde, yo diría, desde los 90, incluso antes, hacia un abordaje comunitario, donde esta idea de tener los conocidos como manicomios se vayan cerrando, y cada vez la comunidad esté mejor preparada para trabajar ambulatoriamente y en los propios hogares con las personas. Y eso obviamente no es fácil y todavía no se ha logrado plenamente. Los que estén más metidos en el tema de salud mental se acordarán de la Declaración de Caracas, que tenía como el eslogan el terminar con estos manicomios. Sin embargo, uno recorre América Latina y se encuentra todavía con muchos lugares que no es que sean simplemente hospitales, sino que muchas veces, lamentablemente, son lugares a veces que parecen casi de reclusión, donde las condiciones sociales y el respeto a los derechos humanos de las personas que ahí viven no siempre se cumplen como debiera ser. ¿Ya? Por tanto, ha ido progresando en ese sentido nuestra América Latina, de alguna forma, en esa dirección, lentamente, ¿cierto? Y hoy con mucha más fuerza la idea de decir, bueno, la atención primaria es
una aliada. Yo soy de origen de la atención primaria, no vengo del mundo de la salud mental originalmente, entonces les hablo más desde cómo para la propia atención primaria puede ser atractivo el incorporar la atención de salud mental, el integrarla para justamente hacer lo que se planteaba en Alma Ata o hacer lo que planteábamos desde una atención holística en el propio modelo de salud familiar y comunitario, de tener la salud mental también en el centro. A nivel mundial, hoy existe un plan de acción de salud mental. El nuevo plan va hasta el 2030, había uno de 2013 a 2020, se extendió al 2030. Y fíjense que el objetivo 2 tiene como foco el proporcionar atención en el ámbito comunitario, los servicios de asistencia social y de salud mental que sean más completos, integrados con capacidad de respuesta. Pero también el objetivo 4 está súper fuertemente asociado a mejorar nuestras capacidades de evaluación de lo que está pasando en los servicios, tener información. Lo que les decía yo de la situación epidemiológica en Chile en salud mental, necesitamos saber bien quiénes son las personas que más necesitan, hay cambios en las condiciones, en qué parte del territorio se necesita más apoyo para poder de esa forma planificar los servicios de mejor forma. ¿Ya? En el caso de OPS también existe un plan de acción de salud mental original hasta el 2020 que se ha ido proyectando en el tiempo, y en nuestro Chile existe también, en Chile existe un plan nacional de salud mental al 2025 que tiene estos 7 ejes, que son regulación y derechos humanos, provisión de servicios de salud mental, financiamiento, gestión de calidad, sistema de información e investigación, recursos humanos e información y participación e intersectorialidad. Entonces, de nuevo va saliendo, si uno mira solo estos ejes, y en general, por lo menos, más allá de las críticas que puedan existir sobre lo que hacemos o no en salud mental en Chile, en general, a nivel de la Organización Panamericana de la Salud, que me ha tocado por distintas razones estar más o menos atento a cómo ellos van viendo el tema en la región, ven el caso de Chile como un ejemplo en muchos sentidos en términos de ir avanzando hacia un modelo más comunitario, e incluso también en ir avanzando en tener estos procesos de planificación, que en la práctica existen también evaluaciones más específicas del sistema de salud mental en Chile. ¿Se acuerdan también que existe esta normativa sobre salud mental en la APS, orientaciones, y una ley de salud mental que se ha ido avanzando, pero que probablemente para quienes trabajamos más fuerte en esta área, todavía sentimos que se necesita una ley más fuerte que tome otros aspectos más amplios y no solamente los que ha tomado hasta ahora. Entonces, queda mucho por avanzar. ¿Y por qué en atención primaria? Porque la atención primaria es el lugar que está más cerca de las personas, porque ayuda también a desestigmatizar la atención de salud mental, porque permite que los propios equipos de salud que están naturalmente en la APS incorporen este tipo de servicios, y de alguna forma también es porque la atención primaria tiene una extensión en su cobertura que facilita ese acceso o ese primer acceso. ¿Ya? Y desde ahí entonces se viene potenciando este desarrollo de salud mental en el modelo de salud familiar y comunitario, en esta red, y ahí ha hecho un trabajo bien importante el equipo de salud mental desde ese año en plantear esto que se habla, la red temática en salud mental. Existe un librito que pueden ahí encontrar más en detalle dónde está la atención primaria, como pueden ver aquí, pero cómo esa atención primaria se comunica con los COSAM, los centros de salud mental comunitaria, cómo existen también centros de apoyo comunitario para personas con demencia, centros de atención ambulatorio, muchos asociados a Senda, con financiamiento Senda, hospital de día, y luego tenemos la atención más bien cerrada. Y esta red se debiera de alguna forma expresar en los distintos territorios, y probablemente ustedes que trabajan en diversos territorios conocen cómo funcionan estos dispositivos y también conocen cuáles son los problemas que existen en ese funcionamiento. Y es que finalmente la atención primaria no tiene que ver con el dispositivo, sino que tiene que ver con una aproximación o un enfoque de atención donde lo primero es nuestro autocuidado y el apoyo que podemos recibir de las personas más cercanas, familiares, amigas, amigos, la pareja, y a veces los padres, los hijos, etcétera. Ahí está el primer apoyo, pero llega un momento en que eso como que no es suficiente y necesitamos que
los dispositivos de la APS, nuestros CEFAM, puedan trabajar y darnos apoyo, pero en algunos casos, como pueden ver, en menor número, se va requiriendo también servicios ambulatorios secundarios y finalmente servicios terciarios. Y ahí estamos, en esa integración de la salud mental en la atención primaria. Hay distintas formas de integrar la salud mental en la atención primaria, ¿cierto? Si uno se lo plantea, ¿cómo se hace esto? Tenemos que tener psiquiatras, tenemos que tener un grupo de psicólogos y tenemos que tener una casita al lado del CEFAM que diga salud mental, y esa es la forma de integrarlo. O al revés, no necesitamos ningún especialista en salud mental porque el equipo de APS se capacita un poco mejor y lo va a resolver todo. Y existen diferentes modelos para poder hacer esto, desde una colocación, que es lo primero que les dije, cuando uno ubica a un equipo de salud mental, eventualmente en un espacio físico contiguo, en el mismo espacio, pero hay otras formas que tienen que ver con la coordinación, la integración en el propio equipo de salud mental, perdón, de salud de la APS, o espacios de consultoría, que por ejemplo existen en Chile como una instancia donde un pequeño grupo del servicio, habitualmente donde hay alguna psiquiatra o psiquiatra y algún psicólogo o psicóloga, van a los centros APS y revisan casos un poco más desafiantes que el equipo de atención primaria, por más que quiera, necesita contar con otras opiniones, otras competencias para poder colaborar o ayudar en ese sentido. Entonces, no hay una sola forma de hacer esta integración y hay que ir buscando cuál es la mejor manera para el país. En el caso chileno, hay una especie de mezcla que se espera que toda persona que trabaje en la APS, toda persona que trabaje en la APS, independiente si es psicólogo, médico, enfermera, matrón, auxiliar o sea, perdón, TENS, cualquier rol que tenga debiera tener ciertas competencias básicas de salud mental para el trabajo con los problemas habituales, más frecuentes, para reconocer, para derivar cuando es oportuno, pero también puede ser, ¿por qué no?, que existan algunos profesionales, psicólogos, psicólogas, y algunos otros que tengan mayor especificidad en salud mental como terapeuta ocupacional, a veces algunos trabajadores sociales que tienen más fuerza en eso, enfermeras o enfermeros que tienen a veces una especialización en salud mental y pueden ayudar desde el propio CESFAM a resolver con más fuerza algunos casos que se necesitan, ¿ya? Entonces, esto es como un continuo donde los usuarios tendrían que estar en el centro, ¿ya? Este es uno de los modelos que existe para integrar, donde, esto es particularmente de una de las provincias de Canadá, en British Columbia, donde se plantean distintas opciones, pero aquí están en el centro los usuarios, ¿cierto? Con sus distintos elementos. Y aquí empieza a haber un conjunto de instituciones del intersector, como por ejemplo las que tienen que ver con vivienda, los empleadores, los departamentos de emergencia, etcétera. Incluso, digamos, entes de la sociedad civil como organizaciones no gubernamentales, iglesias, grupos culturales, etcétera. Y lo que se apostaría en ese sentido sería hacia esta integración total, que cuesta obviamente alcanzar. La evidencia apoya esto, si a alguien después le interesa, pero no es solamente que suene bien hacerlo, o suene atractivo, o eventualmente para algunos puede parecer como un poco más barato hacerlo, eh, más allá de estas distintas percepciones, si uno ve la evidencia dura respecto a resultados finales en evolución de los cuadros de salud mental cuando son tratados en atención primaria, sobre todo cuando estos son leves o moderados y son equipos que están entrenados y que cuentan con herramientas terapéuticas como por ejemplo los medicamentos disponibles o exámenes si es necesario, en general tienen resultados muy favorables, ¿ya? También incluyendo una mejor adherencia a que, como se da a veces cuando corresponde derivar desde la atención primaria, y muchas veces después la persona se encuentra con problemas para acceder a esa derivación. Ahora, siempre en salud mental es importante tener en cuenta algunos de estos elementos, ¿ya? Como el foco en los derechos humanos. En toda atención de salud tenemos que considerarlo, pero en salud mental especialmente, ¿ya? Porque es muy fácil que en una situación donde existen poderes, niveles de poder distintos, exista un mayor riesgo de vulneración de los derechos. Y
lamentablemente por ese mismo estigma que existe en nuestra sociedad, a veces si las personas denuncian, muchas veces no van a ser consideradas con la misma atención que si denuncia a alguien que no tiene un problema de salud mental. Por lo tanto, tenemos que estar especialmente y atentos a esa dimensión. Ahora, ¿cómo? Yo me acuerdo de esto, yo imagínense, llevo varios años como trabajando en esto. Yo ahí por el año 2008 me tocó participar en una actividad en el Centro de Adicción y Salud Mental de Ontario, donde trabajé por varios años, donde nuestro foco era cómo contribuir a la integración de la salud mental en la atención primaria. Y se hizo una ronda de expertos de distintas partes, había gente de Canadá, había gente de Inglaterra, de Brasil. Aquí está el doctor Minoletti, que falleció hace poco tiempo atrás, a quien también hay que agradecer el legado que ha dejado para el desarrollo de la salud mental en Chile. Estaba en ese tiempo la ministra, después se hizo un acto similar al que se hizo en Canadá, aquí en Chile. En ese tiempo el representante de OPS, la ministra de Salud, pensando en cómo, 2008, imagínense, casi 15 años, cómo lograr que este sueño de integrar la salud mental en la atención primaria se lograra. Y bueno, hay una serie de consideraciones para hacerlo, y siempre está esta disquisición de cuál es el rol de los servicios de atención primaria versus el rol de los servicios especializados de salud mental. Por ejemplo, en Chile, ¿qué debe hacer un COSAM versus un centro de atención primaria? Es difícil a veces porque puede haber situaciones que va a depender también de cuál es la capacidad que tenga el COSAM, cómo es el equipo del CEFAM, y hay que ir buscando. Pero en general, en atención primaria se procura la detección temprana, la intervención temprana, el monitoreo, los manejos de crisis, la primera acogida, la coordinación general del cuidado de la persona y también el brindar apoyo cercano a familiares y otros cuidadores. En cambio, en la salud mental especializada se espera que den ellos un servicio de consultoría, que puedan responder a solicitudes de apoyo, que puedan priorizar en personas que no pueden ser adecuadamente manejadas en atención primaria, que contribuyan a una primera estabilización de casos cuando hay mayor severidad en eso, entre otras cosas. ¿Ya? Yo quería mostrarles ahora muy rápido, y voy a pasar rápido esto, pero les va a quedar, que fue un estudio en que tratamos de evaluar qué pasaba con la implementación de la salud mental en atención primaria en Chile. Entonces, bueno, obviamente cuando uno evalúa, busca obtener información que contribuya a la adecuada toma de decisiones, seguimos algunos pasos importantes. En general, los sistemas de salud, los servicios funcionan de manera compleja, no lineal, y en general a uno le cuesta entender eso porque uno dice, bueno, necesitamos, no sé, 2 médicos, 2 psicólogas, 2 enfermeros, 2 TENS, y con eso estamos listos y vamos a ver tantos pacientes, y asume que todo va a ocurrir favorablemente si es que entregamos el protocolo, si hacemos una capacitación rápida, todo va a funcionar. Y además si es GES, mejor todavía porque está garantizado, así que podemos estar tranquilos que lo que ocurra ahí dentro de los box y en el sistema de salud va a funcionar adecuadamente. Pero sabemos desde la ciencia de implementación que eso no ocurre necesariamente así, y usamos este marco teórico que no tiene un poco, no voy a tomar tiempo ahora en explicarlo, pero donde nos hacemos cargo que para entender cómo funcionan los servicios de salud mental en la atención primaria, tenemos que entenderlo desde una perspectiva que es compleja, donde tenemos distintos niveles de formación en los profesionales, donde hay una alta rotación de personal, donde en Chile a veces vivimos terremotos, vivimos pandemia, vivimos crisis políticas, etcétera, y por tanto no podemos esperar que todo funcione linealmente y que lo que se pronostica necesariamente va a funcionar de esa forma. Y entonces nos abrimos a algo un poquito más general. Como antesala de esto, contarles que a mí me tocó en particular en el doctorado avanzar en qué podía evaluarse en estos sistemas de atención primaria y salud mental, y pude conocer realidades como esta en Nicaragua, en León, donde la apuesta era decir, mira, en realidad no necesitamos protocolos muy específicos de salud mental en atención primaria porque nuestro modelo de salud familiar y comunitaria va a ser tan fuerte que absorbe naturalmente los problemas de salud mental y no es necesario tener una mirada más vertical de estos problemas. ¿Ya? Ahí teníamos, por ejemplo, los equipos de salud mental de atención primaria comprometidos, como son comprometidos también los equipos en Chile.
Me tocó conocer una realidad en Hidalgo, en México, donde tenían al revés una muy estructurada fórmula para trabajar la salud mental en atención primaria, y luego el caso de Chile, que podríamos decir que se encuentra como en la inmediación. Es un modelo donde apuesta a que el equipo de salud familiar y comunitario de la APS asuma un rol fuerte, que tenga una capacitación base, pero donde también asume que existen personal especializado que aporta en los equipos de salud mental, y donde sí es necesario tener algunos protocolos más específicos para que estos equipos de APS puedan ir avanzando en lo que se hace en salud mental. Nos tocó participar en un equipo interdisciplinario que había gente de distintas universidades y de distintas disciplinas en un proyecto FONIS para justamente evaluar qué, perdón, qué se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo la atención de las 4 Gs en ese tiempo de salud mental en atención primaria. Estos son los Gs de trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia primer brote y consumo de sustancias psicoactivas en menores de 20 años. Y tratamos de ver, bueno, cómo se están implementando estos GES, cuáles son los problemas que enfrentan, qué procesos funcionan, qué resultados tienen. Trabajamos con 6 SFAMs, fue un estudio de casos durante aproximadamente 2 años, CESFAM en Iquique, CESFAM en Coquimbo, CESFAM en la zona centro, CESFAM en Talcahuano, CESFAM en Osorno, atendiendo distintas realidades. Hicimos un diagnóstico situacional, tuvimos la posibilidad de realizar auditorías clínicas a las fichas para ver cómo se estaba registrando la información de estos GES, entrevistamos a usuarios internos y externos, también se realizaron grupos focales, y mi idea ahora era contarles muy breve lo que encontramos en depresión, que quizás es el que ustedes más conocen. Ahí tienen una idea de la auditoría de fichas clínicas que se hizo, más de 800 auditorías. Nosotros, a partir del protocolo GES, extrajimos lo que se suponía que debía incorporarse en una consulta GES de atención primaria, y vimos a través del registro que estaba o no explícito. Es cierto que el registro muchas veces uno por tiempo no alcanza a registrar y pregunta, o da la indicación a la persona y no lo registra. Pero vamos a asumir que de alguna forma lo que no está registrado probablemente está un poquito más deficitario que lo que sí está registrado. Y nos encontramos con sorpresas importantes. Ahí vemos la población que atendían estos CESFAM, está distribuida, ahí pueden ver, entre mujeres y hombres de estas edades promedio, la mayoría mujeres, promedio de edad en los distintos CESFAM cambiaba un poquito, pero en general entre los 30 y los 50 años, ¿cierto? Los tipos de depresión que se atendían eran variados, pero llamaba la atención que existe un grupo no menor de personas con depresión severa que son atendidas en atención primaria, y eso aparece como un desafío para los equipos de atención primaria, que sienten que no tienen todas las competencias, pero que a veces refieren al paciente a otro centro secundario y no siempre se responde, y ellos tienen que seguir con el paciente sin tener necesariamente los apoyos que se requieren. Acá un elemento positivo: de aquellos pacientes que entraban al GES, el 99% era derivado al médico de atención primaria para confirmar diagnóstico. Acá tenemos cómo se consignan los factores psicosociales. Algunos se consignan más que otros. Por ejemplo, se consigna mucho la existencia de cuadros de salud mental previos. En algunos CESFAM, miren la variabilidad, en un CESFAM 1, el 95,5% de las fichas tenía consignado la presencia o ausencia de riesgo suicida o la graduación de este, y otros en cambio solo cerca del 50%. La evaluación de las adicciones también. Había un CESFAM que era muy potente en evaluar esa comorbilidad, pero otro CESFAM muy poquito. Ya están, obviamente, los números, no vamos a indicarles qué CESFAM es cuál, pero solamente es para mostrarle que existe gran variabilidad, y todos en GES, ¿ya? Tenemos alguna diferencia en cómo se atienden. Algunos CESFAM atienden en duplas la primera consulta y hacen un plan como consensuado interprofesional, y en otros no. Entonces encontramos diferencias en eso.
También existen diferencias si es que es un solo profesional el que en general atiende o si hay una atención por más de un profesional en el circuito que se atiende. Aquí podemos ver, por ejemplo, qué pasa si es que el tiempo entre la sospecha y el diagnóstico por médico. Y nos damos cuenta que había un subregistro importante. En muchos casos no podíamos nosotros corroborar si es que realmente la persona, desde que se sospechó el diagnóstico, se le confirmaba antes de los 30 días que era la garantía, porque había un subregistro importante. ¿Ya? También tenemos un porcentaje importante de casos que no se realiza lo que se denomina el plan individualizado de tratamiento. ¿Ya? Y eso es complejo porque se supone que es como la piedra angular del proceso terapéutico y muchas veces no queda registrado en ficha. Entonces no se sabe cómo va a funcionar realmente o qué se espera en el mediano o largo plazo de ese plan de tratamiento. El tratamiento farmacológico, en cambio, sí pudimos ver que estaba presente en 99,6% de los casos, y eso si uno va a otros países de América Latina, probablemente esto podríamos decir que algo así, pero muy, muy llamativo, favorablemente, que existe la disponibilidad de fármacos y existe su uso asociado a diagnóstico. Y en tratamiento no farmacológico, ahí hay una variedad muy, muy amplia, y nos llamó la atención que muy poca intervención grupal, muy poquita intervención grupal, la mayoría son intervenciones tipo consejería, intervenciones psicosociales. ¿Qué intervenciones psicosociales? ¿Qué tipo de psicoterapia? O de psicoterapia breve, si es que podemos llamarla así, gran variedad. Es psicoeducación, es terapia, ¿qué realmente se está ofreciendo? Depende mucho del profesional y de la formación que tenga. Y otro problema importante que encontramos es la periodicidad de los controles. Miren el porcentaje de pacientes o personas que pasan más de 30 días sin tener un siguiente control. Más del 70%. Entonces, si ustedes mismos o yo mismo tuviera ahora mismo una depresión y voy a una primera consulta y me entusiasmo por seguir queriendo recibir tratamiento, pero me citan después de un mes o en 2 meses a control, o yo trato de ir y no hay hora, obviamente se interrumpe y no se va a lograr la continuidad de tratamiento, la frecuencia que se necesita. Voy a dejarlo hasta acá porque quisiera dejar un espacio como para las preguntas. ¿Ya? Lo cualitativo nos ayuda a entender mucho más esto. Finalmente, solo como ejemplo, cuando se hacen estas evaluaciones, es importante dejar algo los SFAM y nosotros dejamos unas sugerencias o algunas recomendaciones para cada SFAM y les provocamos para que ojalá ellos pudiesen también levantar un plan estratégico para abordar la salud mental en sus SFAM. Vamos a dejar hasta aquí este pedazo y dejamos ahora los próximos 5 o 10 minutos si tienen preguntas sobre el tema o quieren compartir quizá alguna experiencia de ustedes en esto. Si pueden abrir las cámaras, mejor todavía. Los que puedan y no se sientan intimidados en hacerlo. Sí, Pero se hace como un poquito más personal cuando se les ven las caras. totalmente de acuerdo, sí. Los alumnos, o algún colega del departamento que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta respecto a lo que ha presentado el doctor Zapat. O cómo reaccionan, no sé si esto están viviéndolo ustedes, quizá alguno trabaja en algún CESFAM o trabaja en un nivel secundario y le toca, o para ustedes es algo muy ajeno. Yo no conozco tanto el perfil de cada uno de ustedes, entonces, ¿cómo lo están haciendo? ¿Les llama la atención algo en particular? Silva, quisiera, no sé si me escucha. Sí, se te escucha bien, Andreita. Bueno, quería agradecer, por supuesto, toda su posición, me parece muy relevante. Voy desgraciadamente conduciendo en una parte, pero no vi los números, pero escuché todo atentamente esta última parte. A mí me parece que la salud mental precisamente es parte constitutiva del ser humano y por eso que desagregarla probablemente estigmatiza, ¿no es cierto? Lo que usted mencionaba de pacientes de salud mental. Es como decir pacientes del brazo, ¿no? Todos tenemos brazos, todos tenemos salud mental.
Entonces me parece que es muy importante el lenguaje y creo que por eso coincido que atención primaria es un lugar donde se puede atender ampliamente toda la gama de circunstancias que tienen las personas en su vida, dentro de esas, las situaciones de salud mental. Y creo que desde que empezaron como hace muchos años todos los pilotos que tenían que ver con los equipos sociales, la incorporación de los psicólogos, hasta ahora se ha recorrido un camino gigantesco. Sin embargo, existen brechas importantes todavía de cobertura, ¿no es cierto?, en cuanto al recurso humano, para poder brindar una concentración de prestaciones mayor a la que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto? Porque para tener una cobertura poblacional, probablemente la concentración que se puede dar no es la que se requiere, sobre todo en las circunstancias, como usted mencionaba, de las depresiones que son de moderada a severa. Y por otro lado, más allá de los controles médicos, en cuanto a lo que es el tratamiento psicológico, más que psicoterapia, probablemente hacemos intervenciones psicológicas y no se puede garantizar ahí sí que una terapia con una frecuencia adecuada como podría hacerse en otros lugares. Yo creo que atención primaria debería tener más recursos al respecto para poder tener mejor cobertura, porque por la cercanía poblacional a veces es mejor la adherencia con el equipo de base que cuando lo derivan a otro lugar o por las distancias geográficas. Entonces, en sí mismo es un factor que puede favorecer la adherencia. Y esperamos que, o todavía sigamos esperando que con el saludablemente, ¿no es cierto?, y con los recursos que se tienen que seguir inyectando, esto puede ser una realidad. No sé cómo ve usted las posibilidades de que atención primaria tenga mayores posibilidades de seguir avanzando, independiente de que sigan, por supuesto, creándose mayor cantidad de COSAM y de dispositivos que puedan seguir atendiendo las situaciones que están sobre la resolutividad. Pero no sé cómo ve usted las fortalezas de nuestra atención primaria para seguir trabajando y potenciando estas brechas que tenemos. Sí. Bueno, gracias Andrea, ¿verdad? Sí. Bueno, agradecer el Sí, Andrea comentario Villet. bien completo y toca varios de los puntos que creo que son importantes. Aquí en el caso chileno tenemos estas brechas que conversábamos. Imagínense que los problemas de salud mental y consumo y además los neurodegenerativos corresponden en América Latina más o menos al 22% de la carga de enfermedad, por lo tanto es muy alto, y los equipos de atención primaria, como sabemos, se trabaja con todo, o sea que los otros que están bien, que bueno, que ahora hay diabetes y la insulina, que tenemos que la estrategia de multimorbilidad, que enfermedades agudas, que COVID, que todo, ¿cierto? Que es normal, porque es parte del rol de la APS, pero son equipos que además están muy sobrecargados, no siempre bien reconocidos en su función, y por tanto el ir exigiendo que se tomen nuevas actividades en un ámbito donde muchas veces no fueron suficientemente formados en el pregrado, hace que exista también un poquito más de resistencia, ¿ya? Y hay otros elementos también, además de los recursos humanos suficientes, el tiempo suficiente, el reconocimiento, también existe de nosotros mismos, a veces, sin darnos cuenta, un cierto estigma para atender a las personas que tienen alguna de estas condiciones. Entonces, yo creo que hay una voluntad de ir avanzando. Si uno piensa cómo eran los CEFAM o los antiguos consultorios antes del centro de salud siquiera, ya el que hubiese un psicólogo o psicóloga adentro era una novedad. Hoy día prácticamente la totalidad de los CEFAM del país tienen en su dotación cargo de psicóloga y psicólogo, y han ido en aumento. Sí, hace poquito me tocó ver también una presentación en el MinSal y se veía cómo había un incremento en el número de psicólogos y psicólogas. Sin embargo, insuficiente todavía, eh, y se requiere seguir inyectando más recursos. Está el ministerio actualmente realizando un piloto, y no sé si tal vez están ustedes como al tanto, porque participa también
un CESFAM en uno o dos CESFAM, me parece que un CESFAM en San Antonio, también están en Pirque y en Puente Alto. Son 5 CESFAM que están como en un piloto, donde están, junto con incorporar un poco más de recursos, también están desarrollando de manera más participativa y colaborativa lo que le llaman un rediseño del trabajo de salud mental en atención primaria. Viendo cómo todos estos hitos, como por ejemplo tener este plan de tratamiento más explícito, el mejorar los seguimientos, el incorporar una figura de gestor de casos, por ejemplo, todo eso se está como elaborando y por lo menos el espíritu que tienen desde el ministerio es que eso eventualmente se vaya evaluando y pueda ir escalando, no solamente en estos 5 CESFAM, sino más allá. Entonces, en el caso del ministerio existe dentro de la DIVAP, de la División de Atención Primaria, existe desde hace algunos años ya un subgrupo, una especie de unidad de salud mental en atención primaria. Y ellos vienen estratégicamente pensando esto, trabajando en conjunción con lo que es la salud mental en redes, que tiene su propia jefatura, y en salud pública. Pero curiosamente desde la propia APS, de la propia DIVAP, va surgiendo este grupo que ha ido tomando un rol de liderazgo para avanzar en esa implementación desde la atención primaria, más que esperando que la atención primaria que impongan, entre comillas, o promuevan, entre comillas, desde afuera o desde los servicios especializados en salud mental. Esto es lo que la atención primaria tiene que hacer, o esto es la ayuda que necesitamos, por favor, atención primaria, ahora lo necesito. No, es como un trabajo más colaborativo. Yo tengo esperanza en eso, pero hay brechas grandes. Se ha tratado de aumentar la capacitación en salud mental. Existe un programa de la OMS que se llama el MHGAP, que son como las brechas de salud mental, donde se busca capacitar a los equipos profesionales y técnicos en la respuesta en salud mental y se ha tratado de ir integrando eso. Pero claro, o sea, son muchos los profesionales, como los pregrados, sobre todo, por lo menos hasta la época que yo me formaba, eran bastante insuficientes en salud mental, y seguimos trabajando, nuestras generaciones seguimos por un buen tiempo, esperemos, todavía en distintas responsabilidades. Entonces también esas personas que ya están en la atención primaria o en los servicios o en la academia, tenemos que capacitarnos en estas áreas para poder estar como a la vanguardia y movilizar la fuerza de atención primaria hacia allá y esperar también que los pregrados se hayan ido reformulando para que se incorporen nuevos profesionales que vengan desde la cuna con mejor capacitación en eso, ¿ya? Así que es una tarea larga, difícil, no cuesta encontrar referentes, y a mí me tocó estar harto en Canadá. Canadá lo tiene como muy explícito, pero sin embargo me tocó ir a centros equivalentes a un CESFAM en Chile, en Toronto, por ejemplo, y no siempre estaba la apertura o la capacitación suficiente para trabajar con más fuerza estos temas. Y así si uno va viendo otros países de la región, en el caso de Perú, que me ha tocado conocer más de cerca, o Brasil, van avanzando, pero todos tenemos ciertas brechas, a veces en algún sentido más fuertes que otros. Así que es un gran tema el de avanzar en esa línea. Fernando, ¿puede opinar? Sí, sí, no sé si se escucha. Sí, súper bien. Sí, ya. Primero que nada, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo soy pediatra y trabajo en el Hospital de Quillota, así que hacemos atención secundaria en un servicio de pediatría donde nos hemos visto desde hace unos años con un aumento de la hospitalización de niños menores de 15 años con problemas de salud mental. Y en la unidad de neonatología un aumento importante de niños que nacen de mamás que tienen adicciones a drogas. Entonces, visualizamos esta epidemia que cada vez aumenta más en frecuencia en sistemas que ya no dan abasto. Entonces, mi pregunta es también cómo contener este aumento progresivo de los problemas de salud mental en la población, que se ha visto agravada por la pandemia también.
Me gustó mucho el modelo que presentaron de Canadá, donde se hace una integración, porque me doy cuenta que el sistema público de salud no puede abarcar la solución de este problema, que se necesita que diferentes sistemas de la sociedad puedan trabajar en este problema. Nosotros en la región, en la quinta región, tenemos un solo hospital de camas infanto-juveniles como atención secundaria, por lo tanto la mayoría de los pacientes se atienden en los hospitales, tanto del Hospital Frique, Hospital de Quipue, Hospital de Quillota, con 5 a 7 niños de salud mental hospitalizados. Entonces el problema, tenemos un problema serio en los pacientes, y me imagino que muchos pacientes pudieran en atención primaria poder manejarse para tratar de evitar las hospitalizaciones. Pero son muchos niños con problemas sumamente graves de vulneración de derechos desde muy chiquititos. Mi pregunta al profesor es en lo que presentó de las diferencias de los CEPFAM, que llamaba la atención que algunos parece que lo hacían súper bien en varios aspectos y otros que tenían menor porcentaje de cumplimiento de algunos protocolos. Es estas diferencias, si se evaluaron cuáles eran las causas, si eran solamente un tema de recursos o había también dentro de las causas mayor capacitación, mayor apoyo de universidades, mayor trabajos que explicaran cómo se puede funcionar mejor en el fondo en la atención de los diferentes spam. Esa era la pregunta y muchas gracias nuevamente por la charla. Sí. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muy aportativo el comentario y se agradece. Además, me parece especialmente bueno que esté la visión infanto-adolescente presente. Y claro, lamentable todo lo que cuentas de cómo se ha ido viendo quizá este incremento en los casos. En parte hay que ver bien las causas de eso, si hay una mayor incidencia real o ahora tal vez hay un poco más de sensibilidad para la detección oportuna o ambas cosas. Pero claro, cuando uno ve eso y ve, por ejemplo, los chicos, chicas que mencionas que son vulnerados en sus derechos, también esos son factores de riesgo, son determinantes también para que eventualmente cuando sean niños mayores o adolescentes, si no se interviene oportunamente, después puedan tener un mayor riesgo de presentar algún tema más, o sea, un tema ya que ya fue complejo, que se transforme en un trastorno formalmente, por ejemplo. Entonces, en general, mientras antes uno llegue, mejor. O sea, mientras más pudiéramos invertir en lo que es promoción de la salud mental, y hablamos más del bienestar, de la inclusión, de la productividad, el funcionamiento, como se decía en la definición que les presenté al inicio de la OMS, ese cultivo societal debiese ir ayudando a prevenir todo eso. Sería como, yo diría, como lo ideal, ¿cierto? Ahora, sabemos que estamos en una sociedad también que tiene varias complejidades. Sabemos también que los cambios estructurales no son fáciles, y yo creo que se ha visto en este último tiempo, además con todo el debate constitucional. Entiendo que el año pasado también tuvieron alguna sesión sobre el tema constitucional, porque uno quisiera, más allá de lo que piense cada uno de ustedes, que efectivamente existan mejores condiciones de desarrollo, que haya más equidad y que podamos incidir sobre estos determinantes sociales como vivienda, ingresos, etcétera, de manera que tuviésemos condiciones de base mejores y más justas que ayuden a que por lo menos ese mundo de los determinantes esté un poco más controlado, sea más favorable. Tenemos también el mundo de los determinantes biológicos, la genética, como conversamos al principio, que se está avanzando, yo creo, en nuevas herramientas, pero probablemente todavía va a pasar un tiempo hasta que tengamos estrategias más concretas por ese lado, pero sí podemos hacer mucho en cómo nos vamos, cómo vamos trabajando la educación en las escuelas, cómo vamos trabajando lo que decías, por ejemplo, con la educación inicial también, con los, en los jardines, cómo vamos también trabajando a nivel de las familias, cómo vamos promoviendo una cultura de respeto de derechos que sea más fuerte. Eso yo creo que es, pero claro,
Eso si uno se lo comenta a alguien que invierte, por ejemplo, en los servicios de salud y que está con la urgencia que le están pidiendo un hospital, un CEFAM, que le piden más profesionales, o tiene que ser muy visionario y muy valiente, o probablemente va a decir, bueno, más adelante lo podemos ver, porque cuesta, porque el rédito de eso es a mediano y largo plazo. Entonces, hay una presión eh, muy fuerte porque los servicios de salud se aumenten, y en parte es razonable, porque siguen siendo insuficientes si tenemos una brecha de tratamiento. ¿Ya? Pero hay una idea de tener ojalá más hospitales, ojalá más CEFAM, ojalá más, que si lo canalizamos bien, tiene que seguir su curso y hay que potenciarlo, pero no podemos dejar esta promoción de la salud mental. Y respecto a la diferencia entre los... Entonces, bueno, yo creo que no hay una solución tan simple ahí como lo que decía Fernando, pero claro, hay que equilibrar las estrategias de este epidemiólogo Rose, que siempre en salud pública se nos enseña, que tenemos la estrategia de alto riesgo para las personas que normalmente ya están como un poco más avanzadas en la curva de enfermedad, que hay que trabajar con ellos, hay que ofrecer tratamientos con medicamentos, con equipos interdisciplinarios, hay que ofrecer todo lo que se requiere ahí, pero también está la estrategia poblacional, que es partir por trabajar por los que están más cerca de estar sanos, y a veces ahí con pequeños cambios logras después un impacto poblacional fuerte, pero en el mediano y largo plazo. Entonces ahí está como ese balance que tenemos que trabajar. Y mientras, respondiendo a la otra pregunta, claro, hay diferencias importantes en los SFAM. Ya más que un elemento son varios. Yo creo que se notó una diferencia importante si es que había un liderazgo fuerte de los equipos directivos del CEFAM en incorporar la salud mental como una prioridad, en si había también un seguimiento más fino de los procesos. Porque, por ejemplo, en el GES tenemos que marcar si se atendió o no se atendió, las prestaciones, cuántas prestaciones, no es tan complicado que esté marcado, ¿cierto? 3 atenciones por médico, 2 por psicólogo, eh, derivación sí o no, eso más o menos está, pero cuando existe un compromiso mayor de ir a mirar el detalle, de ir a capacitar a los equipos, ahí se ve también la diferencia, si hay un equipo que está más motivado, más capacitado, y también en esto de la transversalización de la salud mental. Si se deja solo a cargo, no sé, de la persona, de la coordinadora o del coordinador de salud mental, y prácticamente se deja todo ahí, pero no hay un trabajo más fuerte con el equipo, ahí obviamente se ve diferencia entre los CEFAM. Y la otra, que no la calculamos exactamente, porque en el fondo tampoco una muestra representativa, son estudios de casos realmente, 6 CEFAM, que probablemente hay diferencia en el número de horas disponibles de profesionales para el programa, que todavía en ese tiempo le llamaban a veces programa de salud mental, o podríamos hablar solo de hora psicólogo, por ejemplo, o psicóloga también. ¿Ya? Entonces es importante cantidad de recursos humanos, pero también hay un tema como organizacional, de liderazgo. Por eso usted, aunque no se dediquen a la salud mental, si por último alguno de ustedes es jefe de sector, está a cargo en un hospital, en una unidad, por ejemplo, el mismo Fernando, y lleva el tema y no dice, no, este tema es ajeno a nosotros, sino que también es parte de lo que se puede hacer en una unidad intrahospitalaria, de lo que se puede hacer en un CEFAM, eso va ayudando a cambiar la cultura y a priorizar distinto. Y eso yo creo que es en lo principal. Así que bueno, yo como esta primera parte estaríamos cerrando, la segunda parte la voy a hacer un poquitito más corta, entendiendo que tampoco la idea es que terminemos tan tarde, pero sí me gustaría, si está de acuerdo, Dora, el alcanzar a presentar un poquito esto del tema del estigma. Sí, por supuesto. ¿Nos damos 5 minutos o seguimos de largo? Sí, nada, no, ¿Seguimos? seguimos. Seguimos, ya. Un momento que voy a ocultar algunas para que sea un poquitito más corta esta parte. Ya, por ahí yo creo que estamos bien. Se ve normal, ¿cierto? Sí, se ve bien. Se ve bien.
Claro, entonces, lo que yo he querido hacer, más que hacerles como una presentación de esta es la epidemiología de la salud mental, que lo pueden leer en cualquier texto, y yo creo que es obvio que tenemos una epidemiología desbordada y que tenemos una brecha enorme, es mostrarle ejemplos de cómo desde el trabajo de investigación conectado a los servicios se puede ir aportando. Entonces, les mostré de manera bien resumida cómo era hacer evaluación de este campo de la implementación, que va más allá de evaluar el número de atenciones, sino que meterse más en el corazón de lo que ocurre dentro de esos procesos, para poder después recomendar elementos que ayuden realmente a los equipos a ir mejorando, ¿ya? De manera que junto con que ojalá haya más recursos, también lo que se pueda hacer con esos recursos sea más eficiente, y finalmente los que tengan el resultado final favorable sea la propia comunidad, y también el propio equipo, que siente que la cosa fluye mejor, siente que los pacientes se me recuperan, en vez de, por ejemplo, tener un N muy alto de pacientes. Me faltó en lo anterior, otro punto crítico que había, es que las altas eran mínimas, eran muy bajas, porque muchos pacientes dejaban de asistir a veces simplemente porque después ya no había hora, o no encontraron, o no iban, o a lo mejor se recuperaron solos, entre comillas, y no completaron tratamiento. Entonces había muy pocas altas. Y ahí también hay que hacer un trabajo de seguimiento post tratamiento, o cuando los pacientes o las personas ya dejan de venir, y uno supondría que debieran venir más adelante, cuando vayamos fortaleciendo más todavía nuestros servicios, tendría que haber un seguimiento más activo. Pero también nos encontramos con otro tema, que es el del estigma y la salud mental en la atención primaria. Ahora, si ustedes ven el título, se podría ver de varias formas. A lo mejor el estigma que hay en la comunidad hacia una persona que tiene un problema de salud mental, o un consumo de drogas, pero yo me voy a centrar en el estigma en que nosotros mismos, ustedes y yo, y los demás profesionales, podemos ejercer, a veces sin darnos cuenta y sin una mala intención, hacia nuestros propios usuarios o usuarias. ¿Bien? Para los que son un poco más viejos como yo, o a lo mejor más o menos de esa edad un poco más, yo, por ejemplo, cuando me formé en alguno de los lugares en que me tocaba trabajar, que estaba expuesto al mundo académico, imagínense, me tocó más de una vez ver y escuchar acrónimos, siglas despectivas frente a una persona que tenía un problema de salud mental. No sé si se acuerdan ustedes del famoso BDM, o también HI. No sé si alguna vez vieron siglas incluso escritas en las fichas clínicas, que lamentablemente solían asociarse a personas que venían con cuadros ansiosos, daban una historia un poquito más ambigua, eran policonsultantes en muchas ocasiones, y además, en general, eran mujeres. Por tanto, ese estigma que se expresaba en un equipo de profesionales, que además estaba en un ambiente académico, no estoy diciendo en todos, sino que en algunas ocasiones, facilitaba que este estigma se mantuviese y fuese como cotidiano. No estoy diciendo que lo hicieran con mala intención, probablemente se buscaba un acrónimo para tratar de entregar en el turno a la persona, y que la otra persona comprendiera rápido que era alguien que tenía algún problema de salud mental, y que quizá en esa urgencia lamentablemente no se le iba a poder ayudar mucho, así que tenía que estar en espera. Pero esa simple decisión de comunicarse respecto a un otro de esa manera, lo más seguro es que hizo que muchas personas recibieran una muy mala atención, o eventualmente incluso se complicaran de problemas físicos, ¿ya? Y eso como algo bien general. Pero bueno, yo después trabajé en atención primaria, no trabajaba directamente en salud mental. Posteriormente, cuando ya me tocó estar en Canadá, y un poco antes, empecé a conectarme con este mundo de la salud mental, de las personas que consumen sustancias, etc. Y empezamos a ver que, claro, que este tema del estigma parecía que no era tan raro, no era tan raro de los propios profesionales, sino que estaba ahí, y probablemente sin darnos cuenta lo tenemos todavía impregnado en un poco la cultura de los servicios de salud. Y curiosamente, no solamente en Chile, sino que este es un tema que da en el mundo en su conjunto. Entonces, de eso les voy a hablar brevemente, voy a ir rápido también, porque me gustaría sobre todo al final
que podamos hacer una reflexión conjunta antes de cerrar. Pero bueno, el estigma, para que se hagan una idea, yo llevo estudiando esto más de 10 años, específicamente estigma, equipos de salud en atención primaria y qué se puede hacer para que nosotros, los equipos de APS, más que estigmatizar, nos transformemos en una fuente de recuperación, o quienes ya son fuente de recuperación, de alguna manera asumen un rol más protagónico y nos contaminen, para que en el fondo el ejercicio de nuestra atención primaria sea mucho más inclusivo y sea siempre asegurando la protección de derechos. Estigma viene como palabra de hace mucho, ya los griegos decían que era un término que marcaba a personas que tenían algo corporal un poco fuera de lo común, un corte, una quemadura, que se le había hecho eventualmente incluso como una marca para que se supiera que esa persona estaba, comillas, manchada, estaba contaminada y que había que evitar en lugares públicos, en síntesis. Ya de algunas definiciones más modernas, como Link y Phelan, hablan de un proceso social donde existe una serie de cosas que, para los que después les interese, le puedo mandar más información, pero donde se etiqueta, se generan estereotipos, hay una distancia, se pierde el estatus y finalmente la conducta social. Estigma es la discriminación, esa es la conducta. Por tanto, cuando hablamos de estigma, hablamos también de discriminación. Y hay otras definiciones, como la de Weiss y Ramakrishna, que marcan no solamente el hecho y el proceso social, sino que también la experiencia personal de quien vive la exclusión, el rechazo, la culpa o la devaluación que ocurre en esa experiencia. Hay todo un proceso teórico conceptual detrás, donde un grupo estigmatizado, que hoy de quien estoy hablando es de alguien que tiene o una depresión, una esquizofrenia, un consumo de pasta y cannabis, eventualmente adictivo, o sea, o una condición de adicción, pero podría ser también una persona con VIH, podría ser una persona con un género poco común dentro de ese contexto, podría ser alguien con un nivel socioeconómico distinto al profesional de la salud que en general ha accedido a una buena formación, o podría ser incluso una persona que tiene todo eso y además tiene una etnia o una raza que en ese contexto sufre discriminación. Y todo esto pasa en una persona, ocurren reacciones emocionales, ignorancia, etiquetamiento, hasta tener acciones discriminatorias que producen impacto en los derechos humanos, en la salud, y finalmente lo que hace el estigma es potenciar las desigualdades que tenemos sociales y de salud. Lo opuesto a eso es cómo logramos mejorar la inclusión, cómo potenciamos la autoestima, cómo aseguramos un acceso a servicios de calidad, etc. Y detrás de todo esto, miren aquí el contexto sociopolítico, hay una diferencia de poder. En general el estigma ocurre cuando hay una diferencia de poder. ¿Y qué mejor diferencia de poder que cuando está el equipo de salud con sus pergaminos académicos de formación, listo para ofrecer ayuda, y una persona necesitada, entre comillas, de ayuda, que se siente más vulnerable? Entonces es obviamente un espacio propicio, como puede ser un espacio también propicio la vulneración de derechos que puede ocurrir, por ejemplo, frente a un detenido o detenida que está detenido por 3 policías, por ejemplo, habiendo cometido algún acto ilícito. En ese contexto, eventualmente también podría haber mayor vulnerabilidad y mayor riesgo. O, por ejemplo, cuando existe una profesora o un profesor en una escuela y un niño o niña pequeño, cuando hasta el día de hoy todavía existen abusos, pero en su tiempo muchas veces estaban más normalizados, el golpe, ¿cierto? El educarnos de formas que incluyen violencia como parte de ese proceso. Todo eso se ocurre más fácilmente, no quiere decir que necesariamente ocurra, y esperemos que no ocurra, cuando existen diferencias de poder. Y yo realmente creo que hasta antes de meterme en este tema del estigma no había pensado que necesariamente que nosotros, el equipo de salud, estábamos en una situación de poder por sobre la persona que podíamos estar ofreciendo el servicio. Y tampoco lo veo ahora porque me veo como un igual. Pero si uno lo mira desde afuera, es obvio que existe esa diferencia en nivel educacional, en la posibilidad de que te deriven o no te deriven a un lugar, en la posibilidad de que te calmen el dolor, en la posibilidad de que te traten antes de un cáncer, por ejemplo, etc. Por lo tanto, hay un espacio para eso. Y bueno, esto ocurre a nivel de los profesionales de la salud,
está documentado. A mí me impresionó primero los estudios cuando empecé a estudiar, a revisar esta información, es que incluso en servicios especializados, donde se mide a psiquiatras, psicólogas, y se busca saber cuál es el nivel de estigma que ellos o ellas eventualmente expresan a sus propios usuarios o personas o pacientes, como quieran llamar, y también existe, ¿no? Y uno diría, bueno, son las personas que supuestamente les encanta la salud mental, lo estudiaron, tienen una vocación de servicio, llevan años, son destacados en su ámbito, y no necesariamente están libres del estigma. No digo que todos o todas lo hagan, pero la evidencia internacional muestra que sí lo hacen, y a veces tanto o igual como puede ser otro profesional. Y por eso, bueno, ¿por qué no podría ocurrir entonces en la atención primaria? Que además es un equipo que está sobrecargado, que está lleno de cosas, que no se entrenó suficientemente en esta materia, que por lo tanto entonces al no tener suficiente conocimiento muchas veces incorpora los mismos mitos que tenemos en la sociedad toda dentro de nuestras prácticas. Y ahí hemos estado estudiando sobre esto, hicimos una revisión de la literatura para los que les interese sobre estigma y salud mental en atención primaria en América Latina. Hemos ido trabajando en validación de instrumentos. A mí me llamó la atención que en Canadá existe una Comisión Nacional de Salud Mental, y dentro de esta comisión están organizados por grupos. Y hay un grupo específicamente que se dedica al tema de prevenir y reducir el estigma, que se llama Opening Minds, como abriendo mentes. Y dentro de uno ve el trabajo que hace Opening Minds, uno de los componentes específicamente es en equipos de salud. Y eso implica que tal como podría ser estigma en lugares de trabajo, tal como podría ser estigma y escuelas, o estigma público, que es el estigma que se da en la sociedad en su conjunto, uno de los mundos donde hay que prevenir fuertemente el estigma es el de los equipos de salud, ¿cierto? Y bueno, hay instrumentos para medir estigma, nosotros hemos tratado de avanzar en ir validándolos, por ejemplo, aquí tienen uno para que se hagan una idea. El estigma no lo puede medir cualitativamente a través de entrevistas, grupos focales, por ejemplo, pero también, si uno tiene un instrumento validado, puede obtener un puntaje. Y decir, por ejemplo, este CESFAM hoy día en promedio tiene 25 puntos de estigma. Supongamos que la escala fuera hasta el 100. Y después de trabajar, de tener un abordaje anti-estigma, pro-inclusión, llegamos, por ejemplo, no sé, a los 20 puntos después de un año. Y uno podría ir haciendo un seguimiento. O también uno mismo podría ir evaluando eso. Y estos instrumentos existen y hemos estado, como les decía, también desarrollando validaciones para que podamos tener estos instrumentos en nuestra atención primaria en Chile. Pero te pregunta cosas como, me siento más cómodo ayudando a una persona que tiene una enfermedad física que ayudando a una persona que tiene una enfermedad mental. Si un colega con quien trabajo me dijera que tuvo una enfermedad mental controlada, yo estaría igualmente dispuesto a trabajar con él o ella. Yo estaría más propenso a buscar ayuda por una enfermedad mental si mi proveedor de atención en salud no estuviera relacionado con mi lugar de trabajo. Me vería como débil si tuviera una enfermedad mental y no podría resolverla por mí mismo. Estaría reacio a buscar ayuda si tuviera una enfermedad mental. Y así te van preguntando distintas cosas que finalmente ayudan a caracterizar y obtener un puntaje con todos los sesgos y los problemas que tiene medir algo que es tan profundo y difícil de observar, porque esto además ocurre en la consulta, no es tan fácil de ir a medir, a ver las conductas discriminatorias que podamos tener nosotros. Con esto estamos midiendo actitudes. Entonces no es fácil cómo medirlo, pero existen instrumentos. Solo para contarles, en la versión original iba a mostrar como en detalle la intervención, pero nosotros trabajamos harto midiendo estigma y caracterizando la realidad de estigma en la atención primaria en Chile. Y ahora estamos tratando de adaptar y desarrollar esta intervención en centros de atención primaria. Están participando más de 20 CESFAM, algunos como intervenidos y otros como control, en distintas partes de Chile. Es un proyecto Fondesit. Y luego de haber hecho un piloto y de haber hecho el estudio previo a Fondesit, adaptamos esta intervención y ahora la idea es ver si funciona o no. Es una intervención organizacional, como para que la tome un CESFAM completo. No es solo para entrenar a los que tengan interés del equipo, sino que el CESFAM la toma. Y se trabaja con arte, se hacen algunas capacitaciones que se denominan basadas en contacto, donde personas que tienen una enfermedad mental, si quieren llamarlo así, o una condición, o un problema de consumo,
que están en buena condición, que son buenos facilitadores, ellos y ellas también cofacilitan los talleres, y eso se ha visto, se llama educación basada en contacto como concepto, que contribuye a disminuir el estigma. Mucho más a que si solamente grandes expertas y expertos van al CESFAM y le hacen unas charlas sobre el estigma y le dicen que no tienen que estigmatizar porque eso es malo para los pacientes o para las personas. Eso a lo mejor algún efecto tendrá, pero es muy distinto cuando el profesional ve el impacto que puede causar a favor o en contra en las personas que está llamado a servir. Y cómo esa persona le cuenta, de alguna manera lo invita a reflexionar sobre nuestras propias conductas y actitudes, eso al final es lo que ayuda supuestamente más. Así que una intervención bien bonita para después los que les interese les podemos contar más, que se trabajó también en Perú. En Perú, para que se hagan una idea, trabajamos en un área bien pobre que está en Lima Sur, pero solo para mostrarles esto del arte y también transmitirle algo de esperanza. Ellos decidieron, los monitores comunitarios, en un taller de arte, expresar lo que para ellos significaba el estigma respecto a personas con problemas de salud mental o consumo, en lo negativo, pero también en la mirada de recuperación, en la mirada positiva. Entonces trabajaron con tótems y finalmente armaron esos tótems y después se los presentaron a la comunidad. Las mismas personas, como que nosotros ahora, por ejemplo, estuvimos en un taller, hacemos estos tótems y mañana en el CESFAM o en octubre, el Día de la Salud Mental, presentamos los tótems y les contamos nuestra vivencia. Eso, cuando te cuenta un par y ves que, no sé, pues está Lorna, o está Fernando, o Paola, o Jimena, igual que yo, están trabajando en salud mental y me cuentan lo que están haciendo y me hablan del estigma, no como que fuera una cosa de otro planeta, como un marciano, sino que me hablan igual que yo y me muestran lo que hicieron y me dicen, hicimos arte, trabajamos con usuarios. Esto lo ideal es hacer los usuarios y trabajadores de la salud juntos, en un taller horizontal, donde expresan lo que para ellos esto significa. ¿Ya? No es arte terapia, tiene algo quizá implícito de eso, pero realmente es la expresión de lo que para ellos significa esta vivencia de estigma y la recuperación, y luego tiene este segundo componente de invitar a otros. Ellos contaban en este caso qué son estos tótems que representan, y decían, por ejemplo, los contextualizaban y luego veían algunos con caras más negativas, que obviamente son los que implican el estigma, y este otro tótem, como ven acá, de recuperación, donde se ven personas en actitud de ayuda, donde hay una persona más contenta, una actitud como de cuidado, de precaución, etc. Y solo para terminar, y después que dejemos espacio para las preguntas, le voy a resumir el primer Fondesit, que ya lo terminamos, que nosotros en realidad habíamos visto en otros países, como en Canadá o en Perú, que se había trabajado con el tema del estigma en salud mental. Todos confirmaban que existía el estigma, pero nosotros decíamos, ya, y vamos a venir a Chile y vamos a intervenir, vamos a tomar una intervención de Canadá y la vamos a lanzar, y vamos a asumir que todo funciona igual cuando nuestra cultura es diferente, cuando hay diversidad, cuando no sabemos cuáles son los niveles de estigma. Entonces optamos, en este caso, por primero medir lo que estaba pasando en Chile, en la atención primaria, específicamente respecto al estigma desde los equipos de salud hacia las personas que tenían estos problemas de salud mental o consumo. Y ahí ven, hay un agradecimiento al equipo interdisciplinario, teníamos también colaboradores internacionales bien potentes que nos ayudaron mucho, y un equipo bien amplio tanto de personal técnico como de investigadoras e investigadores. El equipo principalmente era de la Universidad Católica y también de la Universidad de Chile. En síntesis, para pasar rápido esto, queríamos saber qué estaba pasando con el estigma, qué factores influían, si existía alguna condición, por ejemplo, ¿será que si yo consumo sustancias soy más estigmatizado a que si tengo una depresión? ¿Será que si tengo una depresión más severa me estigmatizan menos porque sienten que no es mi culpa? ¿O cómo se da todo eso? ¿Será que estigmatizan más las personas que no tienen una formación formal en salud mental? ¿O será que estigmatizan más las personas más jóvenes o las personas mayores? Porque quizá antes se hablaba menos de estos temas. ¿Cuál será nuestra realidad? ¿O será que no se estigmatiza en Chile? Que eso no ocurre
y menos en la atención primaria, donde se supone que estamos para hacer otras cosas. Entonces trabajamos con 34 CESFAM, incluyendo el Valparaíso San Antonio, Servicio de Salud, Atacama, Coquimbo, Occidente, Oriente, O'Higgins, Ñuble, Reloncaví, rurales y urbanos. Aplicamos un set de instrumentos para medir estigma cuantitativos y aplicamos también el instrumento para medir estigma en las personas, denominémoslas si quieren pacientes o los usuarios externos. Porque claro, podemos medir en los profesionales más o menos cuáles son mis actitudes, si Jaime tiene como cierta intencionalidad que podría facilitar el estigma, pero también es distinto que le pregunte a las personas que se atienden ahí cómo se han sentido, y si se han sentido o no vulnerados en sus derechos, estigmatizados eventualmente, con instrumentos que están validados, en el caso de los usuarios ya estaban validados en Chile. Pero eso, sacar un número y decir, mira, tenemos un número 34 de estigma. Si no tenemos un mayor contexto para un primer estudio nacional, necesitábamos tener grupos focales, entrevistas, y bueno, un estudio bien extenso, para los que después les interese, felices de contarles más detalles. Se han publicado algunas cosas y otras todavía están ahí como en espera, pero implicaba hartas visitas en la realidad de los CESFAM. Esta siempre la contamos que era un CESFAM en un día de partido de fútbol, no me acuerdo si era la Copa América, el Mundial, ya no me acuerdo bien, vacío, que de repente pasa, ¿ya? Otras veces pasaba al revés, que el CEFAM estaba lleno. Nosotros pudimos validar un instrumento para medir el estigma en equipos de salud. Y aquí solamente un ejemplo, así al vuelo, como para que se haga una idea de los resultados que uno obtiene. Hay una escala para medir estigma que se llama distancia social, que son preguntas del tipo, ¿qué tan disponible estarías para trabajar, por ejemplo, en tu institución con alguien que tiene un problema de salud mental? ¿Qué tan disponible estarías para tener un vecino o vecina con un problema de salud mental? ¿Qué tan disponible estarías para vivir con una hija o un hijo con un problema de salud mental? E incluso está la pregunta, ¿qué tal sería para ti convivir con una pareja que tiene un problema de salud mental? Y nosotros le poníamos salud mental, en este caso, por ejemplo, esquizofrenia en particular, o un consumo de pasta base cocaína a nivel de una adicción. Y se obtiene un puntaje, en este caso, en el de la esquizofrenia, la escala de distancia social aplicada a los 856 profesionales de la salud de la atención primaria, de distinto tipo, desde auxiliares, desde TENS, perdón, hasta recepcionista, hasta psicólogo, matrón, de todo. El promedio fue 20,48. Y en el caso de las adicciones, específicamente una adicción a pasta base, 24,43. Hay una diferencia significativa estadísticamente, puede haber varios otros mediadores, varias otras cosas que podemos discutir, pero esto así como en bruto, sugeriría que probablemente el nivel de estigmatización que tenemos frente a alguien que tiene una adicción severa a pasta pudiera ser mayor que el que expresamos frente a alguien que tiene una esquizofrenia. Y ahí hay varias hipótesis. ¿Será porque en general está esta idea que el consumo de sustancias es una elección personal? Se transformó en adicto porque quiso, de alguna manera, no escuchó, y por eso es hoy adicto, versus, no sé, esquizofrenia es porque le tocó una carga genética más fuerte, y por tanto vive con la condición, pero no es su culpa. ¿Habrá algo de eso detrás? No sabemos. O habrá una serie de otros mitos, otras condiciones, o habrá susto de parte de nuestros profesionales de la salud cuando ven que una persona que tiene una adicción a la pasta base, muchas veces su vida también tiene dificultades en distintos ámbitos, y quizás también eso genera incertidumbre, miedo. ¿Qué será? ¿O serán las dos cosas? ¿O serán otras? Pero en la práctica pudimos corroborar que existe un nivel de estigma relevante, más o menos comparable con otros países, no diría que necesariamente mayor en Chile que en otros países, pero relevante, y que existen diferencias de acuerdo a las condiciones. Tuvimos un trabajo bien fuerte, sobre todo en esos años, esto en el auditorio ahí de la Universidad de Chile, los que conocen el área norte, donde en un seminario de estigma, imagínense la cantidad de gente, muchos estudiantes, mucho profesional, organizaciones de usuarios, hasta me acuerdo, no sé si en este o en otro, hubo hasta una protesta contra el electroshock, y así. Es un tema que convoca, que motiva, porque finalmente es un tema de derechos humanos.
¿ya? Cuando uno habla de estigma en atención primaria, no se imagina muy bien qué es. Yo les voy a dar ahora unos ejemplos para que terminemos. Cuando habla de una discriminación, un estigma en hospitales psiquiátricos, generalmente aparecen los casos de abuso sexual, de golpes, de personas que están encadenadas, de personas que muchas veces conviven con sus propias orines, con sus propias fecas. Lamentablemente en algunos países del mundo eso todavía pasa, ¿cierto? Pero en atención primaria, ¿dónde está el estigma? ¿Por qué está tan preocupado este equipo de estudiar el estigma? Imagínense cosas tan simples como esta. Persona con un cuadro de angustia importante y una depresión. Acude a un médico normal de la atención primaria que está lleno de pacientes, ¿cierto? Atendiendo rápidamente uno tras otro, y llega un paciente que no le da un relato necesariamente muy dirigido, que además muchas veces llora en la consulta, que además le manifiesta que necesita una ayuda inmediata. Ese profesional muchas veces se ve como compungido. ¿Qué ocurre muchas veces? Lo más fácil, la receta, ¿cierto? Se hace rápidamente una receta, la persona se va con su receta, quizá un poco más tranquila. Pero a veces esa persona con un cuadro ansioso consulta porque viene con un dolor abdominal también, o porque tiene un poco de tos. ¿Y qué pasa con su examen físico? ¿Será igual que el examen físico de una persona educada, que no tiene un problema de salud mental, que le cuenta la historia perfectamente en 2 minutos a ese médico? No sé, podría ser, podría no. Entonces, ejemplos como ese, hasta ejemplos más burdos, como por ejemplo que no se mire al paciente, no se le pregunte por los otros síntomas y se asuma que viene de nuevo Jaime porque lo único que quiere es su receta del alprazolam o del diazepam o de lo que sea, y bueno, ya llegó otra vez, un policonsultante, ¿ya? Y eso finalmente, ¿qué hace? Que si yo hoy voy a consultar por un problema de salud mental y no recibo una atención básica de acogida, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver? ¿Ustedes creen que una persona con un consumo de sustancias que fue por un cuadro gripal, como vimos al principio, y le contó al médico, a la enfermera o a quien sea del equipo de salud que está consumiendo pasta, si es que la reacción de ese profesional es, oye, ¿cómo se te ocurre? Uno más de los tantos que tenemos acá en esta villa, no sé, pues viniste por la gripe, ya, ahí está tu paracetamol. Si se da una atención así, que no estoy diciendo que sea la generalidad, ni estoy diciendo que eso sea lo que más ocurre, pero estoy diciendo que podría ocurrir, y ustedes probablemente que conocen los servicios, tal vez no les va a extrañar tanto, incluso a nivel hospitalario. Muchas veces lo que pasa en los servicios de urgencia, ¿para qué decir? O sea, a mí cuando ya estaba formándome y que te digan que la persona es BDM cuando entregan el turno, ¿qué va a pasar con el que viene a recibir a esa persona, que ve a una mujer de 50 años con un cuadro ansioso depresivo, con un dolor abdominal, y se la presentan como BDM? Una falta de respeto, una falta de los derechos. Y en su tiempo eso estaba más o menos normalizado. Ahora yo creo que a nadie se le ocurriría poner algo así en la ficha porque además legalmente va a salir mal, ¿cierto? Todo esto ocurre, y ahora como comentario a favor, y me hablo, yo soy uno más de este mismo grupo de profesionales, ¿cierto? A cualquiera de nosotros nos pueda pasar de pronto que no usemos la mejor palabra, que estemos cansados, que de repente no miremos como a uno le gustaría que lo miraran cuando lo van a atender, o no nos pregunten, o uno no pregunte. Todos estamos en esa posibilidad, ¿cierto? Y también estamos en el otro extremo. A nosotros nos tocó en este estudio de estigma conocer gente, no necesariamente salud mental, que eran ejemplos en sus spam, que le derivaban a los usuarios. Me acuerdo de una matrona perfecto, que le derivaban y la reconocían sus pares como un ejemplo, porque era muy empática, porque acogía, porque se daba el tiempo, porque le interesaba, porque lo veía parte de su pega también. Pero cuando los equipos de salud no visualizamos todavía que la salud mental es parte de nuestro rol, obviamente, si además no nos formaron y además tenemos el mismo estigma que tenemos provocado por la forma en que fuimos educados, por los medios de comunicación, por lo que vemos en las propias, muchas veces, autoridades o gente que supuestamente tiene mucha educación, se va impregnando ese mismo estigma en uno, profesional de la salud, ¿cierto? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que
nadie aquí es perfecto, no estamos haciendo un juicio de nadie, todos somos profesionales, hacemos lo mejor que podemos, además estamos sometidos a múltiples cargas, pero se puede hacer la diferencia. Entonces, nuestro proyecto de intervención no habla tanto del estigma solo, sino que habla más de cómo podemos potenciar aspectos positivos en nuestro trabajo en la atención cotidiana. Y entender también, ahora nos tocó el trabajo en pleno pandemia COVID. Imagínense nosotros ir a hablarle ahora a los CEFAM que vamos a hacer un proyecto estigma, que el estigma, o sea, ellos dicen, mira, estamos mal nosotros de salud mental y nos vienen a hablar ahora del estigma que podemos nosotros provocar en otros, estamos nosotros sobrecargados con el COVID, nos hemos enfermado, entonces estamos haciendo una intervención que es mucho más inclusiva, un poco más casi como de autocuidado también para los equipos de salud mental, donde se habla del estigma, se incorporan estos elementos, pero de manera un poco más sutil y más continua en el tiempo. Se formó finalmente como un consorcio que lamentablemente después ya con el COVID y todo ha estado inactivo y ahora la idea es poder hacerlo despertar, donde había gente de Bolivia, de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Chile, entre otros lugares, para ayudar a avanzar la investigación en este tema que finalmente es un tema de derechos humanos. Acá está el estudio que estamos haciendo ahora, que es de intervención, por si después a alguien le interesa, pero quisiera cerrar ahí, que tuviéramos los últimos minutos para discutir. Entonces, espero que a partir de esta sesión hayamos podido reflexionar sobre los desafíos que implica la salud mental. El título era esencialmente la epidemiología, pero quizá ustedes no se imaginaban que íbamos a terminar hablando de derechos humanos, cuando era, entre comillas, una sesión epidemiológica. No hay salud sin salud mental. Necesitamos integrar este trabajo. La atención primaria tiene un rol clave, pero no solo la atención primaria, nuestra sociedad en su conjunto está impregnada también por el estigma, que representa una barrera que daña aún más a la persona. Y piensen en sus familiares. Si hay alguno de ustedes que ha tenido un problema de salud mental, tal vez lo va a entender más fácilmente aún. La persona está sensible. ¿Qué significa cuando no recibe una atención básica de respeto cuando estás pidiendo ayuda? ¿Qué implica eso para una persona que está viviendo la salud mental? Muchas personas terminan autoestigmatizándose, asumiendo que lo que dice, comillas, la sociedad en su conjunto es lo razonable, y entonces Jaime está mal, Jaime es un enfermo, Jaime no es capaz, Jaime está fuera de lo que es la norma, ¿cierto? Y eso empieza a ser lo que es el autoestigma finalmente. Y no, tenemos que trabajar sobre esa barrera que está en la esencia también de nuestra cultura. Tenemos que hacer un trabajo más centrado en las personas. Hablamos del abordaje en la primera sesión de los determinantes sociales, del curso de vida, nuestro rol, cómo hacerlo más allá del sistema de salud. Tenemos que trabajar, si vamos a hablar de promoción de salud mental, no podemos tirar todo el presupuesto en una sola dirección, tenemos que trabajar con otros, tenemos que generar sinergia con el intersector. La evaluación, como vimos, es una oportunidad para identificar cosas muy prácticas de los servicios, pero también algunas que están más escondidas, que tienen que ver con la protección de derechos, como es el estigma. Por eso yo creo, y hago abogacía, porque la investigación local y la academia puede contribuir también, sobre todo si lo hace en una línea que es consistente y que comprende cuál es la realidad de los servicios de salud. Y ahí estamos nosotros, ¿cierto? Profesionales que ya están formados, más o menos formados, que seguimos formándonos, siempre tenemos un espacio para hacer un poquito mejor lo que es nuestra responsabilidad. Y yo creo que frente al impacto que tiene la realidad epidemiológica de la salud mental, tenemos también una responsabilidad como profesionales médicos y no médicos de asumir este desafío con más fuerza. Así que ahí se abre, me gustaría a lo mejor poder escuchar algunos comentarios finales y que podremos cerrar cerca de las 8, que es la hora original. Muchas gracias, Jaime, por tu clase. Las dos partes estuvieron excelentes, nos deja un panorama y un desafío, yo creo, tremendo a los profesionales de la salud y a los profesionales que trabajamos o que participamos de alguna manera también en la atención primaria. No hay preguntas en el chat, no sé si alguien quiere hacer preguntas levantando la mano o algún comentario.
Ahora, la idea es que no se queden como deprimidos con esto, ¿ah? Yo le pongo un poco de Sí, color, porque yo igual cuando hablamos de derechos humanos, yo creo que es un tema, o sea, que no se puede relativizar ni trabajar así como que algo livianito, es un tema fuerte, ¿cierto? Pero, como les decía, nuestro trabajo con los equipos de salud está mucho más centrado en lo positivo. Tampoco buscamos estigmatizar a los propios equipos. O sea, yo mismo que llevo años trabajando en estigma, seguro dije alguna palabra aquí que alguno me va a cuestionar porque habla de claro. trastorno, está poniendo la etiqueta, Mm. seguro que me equivoco también, ¿ya? Es parte un poco, pero la idea es movilizarnos en una dirección distinta que va más hacia la recuperación, que veamos a la persona que tiene alguna condición que puede ser tú, mañana, si no es hoy día, puedo ser yo, puede ser cualquiera en tu familia o puede ser cualquier usuario o usuaria que llegó a atenderse contigo por casualidad que necesita una atención diferente. Entonces, ahí es como logramos que nuestra trayectoria hacia una mirada más inclusiva se mueva más rápido, como desde sus roles donde estén, de alguna manera tratamos de hacerlo sabiendo que nos vamos a ir equivocando. Estas intervenciones anti-estigma que yo les mostraba no tienen un impacto así como que uno hace una intervención de un año y el estigma se redujo a la mitad. No, es es una reducción, por ejemplo, un 5%, un 10%, porque es algo que es muy profundo. Entonces, lo ideal es trabajar con los niños, niñas en su formación ahora, para que tengamos una mirada de sociedad mucho más inclusiva, trabajar en los equipos profesionales que se están formando en el pregrado, trabajar en las carreras, por supuesto, pero ¿qué hacemos con lo que ya estamos en los servicios? No podemos tampoco decir, no, mira, en 30, 40 años más, cuando ya estén todas las generaciones nuevas, no, porque las personas que están ahí tienen experiencia, tienen voluntad, tienen ganas, y en general yo no he visto casos de gente que quiera o quiera hacer daño así explícitamente o por último que lo evidencie que quiere hacerlo. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, lo hacemos. Ujú. Entonces, eso en calidad de servicio es fundamental, especialmente en salud mental. Es algo, como les decía yo, oculto. Y ahí está esta conexión con el principito de lo invisible. A veces lo más importante y hay que hacerlo visible. Y esto que ocurre en el día a día de las atenciones cuando cerramos la puerta del box y después la persona sale y vemos que en el REM aparece marcado como que hubo una atención más, muchas veces una atención que puede haber sido de gran apoyo a la persona, pero también a veces, esperemos que pocas, lamentablemente, también es una fuente de dolor para la persona que sí buscaba ayuda y que va a significar que a lo mejor va a recibir un tratamiento mucho más postergadamente o simplemente no lo va a recibir, habiéndolo necesitado. Entonces, un poco ese es como un poco el componente más motivacional, pero la idea es dejarles como con el ánimo alto, que reconozcan todos los elementos positivos de ustedes mismos quizá y de lo que ven en su diario, cuánta gente saca la mugre trabajando en la APS, a veces con sueldos que no son buenos necesariamente, pero lo hacen por vocación. Muchas de estas personas que vimos en los CESFAM, que eran ejemplos, no necesariamente tienen el rótulo de salud mental ni tienen una asignación por su trabajo en salud mental, sino que por distintas razones han llegado a estar en una posición más proclive a la recuperación, proclive a la inclusión, y esos ejemplos te ayudan un montón motivacionalmente en los equipos. Así que ojalá que mueva esa energía y se queden con una lectura positiva de la sesión, eh, a pesar que yo le pongo, como les decía, porque uno también lo ha visto y uno sabe que eso está pasando y ojalá que no pasara. Jaime, aprovechando, bueno, hay no, perdón, era otra cosa. Aprovechando que estás acá, bueno, te voy a sacar un poco del área de la atención primaria, pero tú eres un gran conocedor de la red en general de salud mental en el país. Y nosotros somos una de las pocas regiones que contamos con más de un hospital psiquiátrico en la región, ¿cierto? De los pocos que hay en Chile, somos las regiones donde al menos tenemos 2 hospitales psiquiátricos. Y miraba también desde el estigma, ¿cierto? De lo que significa para las personas atenderse en un hospital psiquiátrico. Eh, pero también que están cumpliendo un rol importante, o sea, lo mismo que decía Fernando, ¿cierto? Que son las camas preferenciales para las personas con alguna patología de salud mental, con equipos que están profesioalizados en eso. También con algo que no hay cabida en otros lados, que a veces son incluso hospitales de larga estadía porque pasan a ser la casa finalmente
de algunos usuarios que llevan años en los hospitales porque no tienen otra red social donde irse, ¿cierto? Ni familiar, ni nosotros como social hemos dado otro espacio donde poder estar. Entonces, ¿qué opinión tienes tú de si estos hospitales debieran seguir un poco ser parte de la red o más bien transitar a esta salud mental más integral, donde hayan camas indiferenciadas, donde estén dentro de la red hospitalaria, que es algo que nosotros también como colegio médico hemos estado mirando en el último tiempo? Sí, mira, yo creo que en general la tendencia es hacia este modelo mucho más comunitario, donde los dispositivos de, digamos, cerrados, así de hospitalización exclusiva para personas que tienen alguna condición de salud mental debieran ir reduciéndose como a su mínima expresión. Esa es como en general la tendencia, y que al revés, los dispositivos comunitarios que están cerca de donde las personas normalmente viven y donde en algún momento la mayoría de las personas puedan reintegrarse socialmente. Todo lo que son las líneas de reintegración o de integración social, hay que potenciarlas. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo que dice también, lo que ha ido pasando desde la evidencia en el mundo en esto, es que claro, desde el discurso entusiasma, ya una vez que uno se convence, sí, pues hay que cerrar todos como te decía, y la declaración de Caracas decía, pues, se cierran los manicomios por completo, y estamos muchos años después de eso, y sigue habiendo hospitales psiquiátricos, y sigue habiendo lamentablemente en algunos de ellos vulneraciones de derechos también, y algunos también quizás se destacan por hacer un buen trabajo dentro de las posibilidades que ellos tienen. Pero cuando se hizo demasiado rápido, el decir ya, por ejemplo, cerremos camas, y asumimos que en este caso, si fuera ahora en Chile, cerrar todos los hospitales psiquiátricos, decimos, bueno, los COSAMI, los de las ONG, los CEFAM, todos se harán cargo de esos usuarios que tienen condiciones crónicas más severas, porque igual en los hospitales generalmente son personas, bueno, hay una mezcla, yo creo, entre también problemas sociales que a veces ya se fueron arraigando, y a la persona quizás le es mucho más difícil reintegrarse bien socialmente, pero habitualmente hay cuadros más severos, ¿cierto? O que tienden a la cronicidad. Entonces tampoco es muy fácil decir, ya, mira, los tratamos, los devolvemos a la comunidad, si es que la comunidad no tiene un soporte fortalecido. Entonces la idea es como ir haciendo esa transición entre ir fortaleciendo la red comunitaria, extrahospitalaria, e ir reduciendo camas, y por otro lado ir incorporando cada vez más camas de salud mental, o digamos, más que camas, personas que tienen problemas de salud mental en hospitales generales. Ver ahí cuál es la mejor forma en cómo se integra eso sin necesidad de que sea un hospital psiquiátrico, o no necesariamente a veces una unidad psiquiátrica. Ahora, yo en lo personal no tengo tanta experiencia, o sea, no tengo experiencia más allá de la de ser médico familiar con personas con trastornos mentales severos, eh, pero sí sé que, claro, o sea, el tipo de apoyo que necesitan, de medicamentos, de equipo interdisciplinario, a veces de protección para ellos mismos también, para que no se vayan a dañar o no vayan a dañar a otros involuntariamente, también necesita todo un buen proceso, un equipamiento para que esa persona tenga los cuidados que necesita, y a veces hay un subgrupo que puede no ser tan fácil ofrecérselo. Entonces hay que tratar de ir reduciendo el sector hospitalario específico en esta área, los hospitales psiquiátricos, las camas en hospital psiquiátrico, ojalá con la máxima velocidad que se pueda, pero asegurar que esta red, incluso en espacios como estos que llaman hospitales de día, espacios de transición, mecanismos de apoyo comunitario intensivo, apoyar a las familias para que las familias tengan más elementos también para el manejo en los hogares cuando se puede. En otros casos a lo mejor no va a poder estar en un hogar, dadas las condiciones de la familia, por ejemplo, y va a necesitar quizá un hogar distinto, quizá con otras personas que tienen alguna condición, con medidas de apoyo, con profesionales que estén de alguna manera supervisando, sin que sea necesariamente un hospital. Entonces hay que ir buscando fórmulas, eh, pero eso es un poco lo que dice la experiencia, que cuando ha sido demasiado brusco, después las personas muchas veces quedan después viviendo en situación de calle, sin apoyo, muchas veces sin alimentos, sin los cuidados físicos que se merecen también, po.
porque también hay que tener los cuidados de la salud física. Y si la persona vive en la calle con frío y no tiene dónde, por mucho que sea comunitario, también está expuesta a otras vulneraciones de derechos por otras personas que eventualmente puedan discriminarla en la calle. Entonces, hay que buscar una fórmula para ir asegurando esos espacios de apoyo comunitario a la vez que se van cerrando estas camas en hospitales psiquiátricos y se permite y se promueve que los hospitales generales vayan teniendo también más competencia para trabajar con más personas que tienen esta necesidad de salud mental, y muchos de los casos requieren estadías cortas en los hospitales. Yo allá, por ejemplo, en Canadá, yo no atendía en hospital, sino que hacía salud pública allá, pero me tocaba escuchar, y en general, muchas de las hospitalizaciones que se hacían, que igual existía el hospital, o sea, era un hospital, centro de adicción y salud mental, un centro con camas también, pero habitualmente trataban que fueran como las estadías muy cortas, donde se entregara el mayor soporte y potenciaban servicios comunitarios, cosa que cuando la persona saliera del hospital tuviera una mayor probabilidad de que se fuera razonablemente a integrar en la comunidad y la menor probabilidad de volver a hospitalizarse. Pero hay un subgrupo de usuarios que tienen situaciones de cronicidad y situaciones sociales muy fuertes que en general estos hospitales al final les resulta muy difícil el definir cómo hacer esa transición. Entonces, eso hay que trabajarlo cuidadosamente. Yo creo que en este caso, no sé, colegio médico, ministerio, el servicio, el hospital y la red comunitaria, como hacer un trabajo planificado para que eso se pueda ir dando en el más breve plazo, pero bien, de manera que al final tampoco tengamos o tengamos lo más contenido de los problemas colaterales que puede significar hacerlo de manera brusca sin tener una comunidad fortalecida para eso. Y en eso también se necesita trabajar el estigma en la comunidad, po, Ujú. porque van a aparecer personas que hoy están encerradas en un ambiente un poquitito más cotidiano, y personas que no están acostumbradas a interactuar con ellos, o ellas, o cualquiera de nosotros que podría tener un cuadro mental severo en algún minuto, también podrían discriminar y podrían tener situaciones de violencia hacia ellos, por ejemplo. Entonces, también hay que preparar a la comunidad. Entonces, claro, ahora, ¿cuándo se termina de estar totalmente preparado y hasta cuándo podemos resistir, seguir teniendo hospitales psiquiátricos? Eh, de todas maneras, hay probablemente argumentos de la gente que trabaja en el mundo del hospital psiquiátrico que probablemente va a transmitir que para un subgrupo de usuarios muy severo, lo que se le ofrece ahí es muy difícil de ofrecer en la comunidad, y ahí hay que ver, bueno, qué se pudiera hacer con ese grupo, qué tipo de dispositivos, qué tipo de servicios, para tener este continuo en una red mucho más apoyada, donde la atención primaria probablemente en esos casos que están hospitalizados va a tener un rol más de apoyo, pero un poquito más indirecto, pero sí, por ejemplo, los COSAM o los hospitales de día y otros van a tener un rol más fuerte. Gracias, Jaime. Un Eh, temazo es el Lorna, sí, un tema mundial. Sí, no hay preguntas en el chat, así que no sé si ya están muy cansados. Bueno, es viernes, así que agradecemos al doctor Jaime Zapac por esta excelente disposición y exposición y todo su conocimiento. Ahora, Jaime, nosotros además de agradecerte palabra, la Universidad de Valparaíso, por su patrocinio, ¿cierto? Nos da la posibilidad de hacerte un presente que va a mostrar la doctora Dora Silva, quizás comentarlo un poco y te lo vamos a hacer llegar, ¿ya? Dale, Dorita, si quieres para comentar, estás sin audio. Sí, Jaime. Bueno, como dice Lorna, este es un aporte de la Universidad del Paraíso, de la editorial, y el libro que te queremos regalar se llama Autopoiesis, Orígenes de una idea, de Francisco Varela, ¿ya? Esto se refiere a una de las pocas ideas originales pensadas en Chile que haya tenido la trascendencia que tuvo en las ciencias y en otras disciplinas, del diálogo entre Francisco Varela y Humberto Maturana en la década del 60. Nació este concepto que tiene hoy más vigencia que nunca y que ilumina distintas dimensiones del ser y el ser humano. En este libro, Varela reflexiona sobre la autopoiesis con la distancia de los años y nos ayuda a entender su origen,
sus implicancias y su valor. Este texto es la pieza que faltaba para completar la genealogía y el mapa de una idea que cambió nuestra manera de entender la vida y el conocimiento. Es un libro pequeño, pero contundente, ¿ya? Que te lo vamos a Lindo hacer el llegar. presente. ¿Mm? Muchas gracias, no esperaba ese presente, así que te agradece mucho. Y les dejo ahí también el correo mío si alguien tiene interés. Yo no hablé mucho ahora, por ejemplo, de los instrumentos, de las partes como psicométricas, esas cosas como más técnicas, porque entendí que era otro el foco. Pero si a alguien de ustedes también le interesan esas cosas o por alguna razón quiere como colaborar o conectarse o simplemente que le mandemos información, ahí estamos disponibles, me escriben nomás y hay otras personas en el equipo del ámbito de la psicología, de otras profesiones también que de pronto también pueden colaborar si algo necesitan. Y gracias de nuevo al Colmet de Valparaíso y usted en particular, Lorna, Dora, por haberme considerado y gracias por haber estado también, que sé que fuimos poquitos quizás en esta versión, pero a veces pocos, pero bien interesados, interesadas y si les sirvió, ya con eso nos quedamos felices, es todo. Que tengan buen fin de semana. Gracias, igual para ti y para todos y todas. Que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias de nuevo, Jaime. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.